La sobremesa de la charla descriptiva irreverente está aquí, sin daños a terceros. Plática entre amigos con un toque muy pero muy suyo. Ya empieza Sin Daños a Terceros, con Edel López. Muy buenas tardes. Hoy estamos en un nuevo programa de Sin Daños a Terceros, transmitiendo para todos ustedes a través de la señal de permanencias voluntarias. Y hoy es un tema en donde vamos a dejar de lado todas las situaciones de relajo, de irreverencia, porque es un tema serio, es un tema que decidí abordar con una gran amiga, una amiga que conozco desde hace ya unos años de forma virtual, pero que hemos platicado en muchas ocasiones, y estoy muy contento de que ella esté ahorita aquí platicándonos de un tema importante, un tema que en este país se ha convertido prácticamente en un tema de cada semana. Y es un tema de cada semana desafortunado porque es hablar del feminicidio. Hablar de feminicidio en diferentes aristas es algo que desafortunadamente en este país, en donde las voces son cada vez más apagadas y las acciones son cada vez menos frecuentes. En México, desafortunadamente, todo este tipo de cosas, todo este tipo de situaciones que existen alrededor del feminicidio se convierten en un grito en un bosque y en el silencio. Pero hoy tengo a mi queridísima Ingrid Aguirre. Ella está aquí para hablarnos del Foro Alto al Feminicidio, que va a ser la próxima semana, ¿verdad, Ingrid? Es correcto, Edel. Muchísimas gracias. Pues aprovecho este momento que me das oportunidad de participar en tu espacio, y como bien lo comentamos en algún momento, por prestarnos tus micrófonos para poder compartir un poco de lo que nosotros estamos haciendo. Muchas gracias. Pues bienvenida seas. Y bueno, platicar de este foro es el tema inicial y principal que tenemos nosotros que desglosar en este programa, y me gustaría que platicáramos. Es el tercer foro. ¿Cuál ha sido la afluencia que han tenido? ¿Cuáles han sido todas estas cosas que han pasado alrededor de estos otros dos foros, y que ustedes han decidido convertirlo pues en algo que sea anual y que obviamente ustedes tengan una relevancia por las fechas que están sucediendo? Y sobre todo, ¿cuáles son las actividades que nosotros vamos a ver en este foro, y cómo se puede integrar la gente a este foro que es tan importante en un estado y en un país como en México y Veracruz? Dime, cuéntame. Mira, te cuento un poco. De inicio, pues me gustaría compartir cómo surge este foro. ¿Sí? El objetivo de este foro es compartir información en relación al tema central, ¿no? Que es como un grito de parte de nosotros como familia. Y si notas en el cartel que te compartí en la invitación, está entre signos de admiración, porque así lo estamos manifestando, ¿no? Como familia, como ciudadanos. Alto al feminicidio. Este foro surge como una necesidad familiar de hacer algo de lo que esté en nuestras manos para pues compartir nuestra posición y nuestro sentir al respecto. Este foro es en honor, en memoria a Ingrid Aremis Guevara Aguirre, que es nuestra hija, quien fuera víctima de feminicidio en mayo del 2019 en el estado de Puebla. Cuando ella fallece, pues todos estábamos insertos en actividades normales, y cuando se acerca el primer aniversario luctuoso de mi hija, pues ya estábamos en pandemia. La pandemia inicia en marzo aproximadamente, es cuando se suspenden actividades y se suspenden todas las reuniones y actividades grupales. Entonces, en abril del 2020, cuando ya no tuvimos oportunidad de realizar la siguiente misa
que normalmente cada mes hacíamos una misa, pensamos en qué podríamos hacer, qué se podría hacer para, pues de alguna forma, pues cumplir con estas cuestiones como protocolos que a veces nosotros los dolientes necesitamos para volver a ver a las personas que han compartido y nos han acompañado en este proceso. Uh-huh. Y como no tuvimos oportunidad de llevar a cabo el cabo de año, que sería el 12 de mayo, pero ya lo habíamos estado visualizando desde el 12 de abril, y platicando con unos amigos muy queridos, surge la idea de hacer una actividad virtual y que no fuera única y exclusivamente la misa, que ya las iglesias estaban haciendo transmisiones virtuales, que no se quedara ahí simplemente en esta parte espiritual, sino que si bien es importante, por supuesto, claro, nosotros sinceramente y particularmente yo necesitaba algo más, ¿no? Que no fuera únicamente el acompañamiento desde la parte espiritual, sino yo necesitaba sentir que estaba haciendo algo más en honor a ella y que deseaba que de alguna forma se diera continuidad a algo, a una preocupación personal de mi hija incluso, que era el tema del feminicidio. Entonces, platicando con estos amigos es que surge la propuesta, la idea, y en un par de días, 3 días, lo armamos. Fueron así como 3 noches de estar cavilando qué podríamos hacer, cómo podríamos armarlo. Pues dijimos, las plataformas están aquí, todo es digital, no necesitamos estar de manera presencial, cumplimos con protocolos, pero es urgente también poder compartir con la sociedad y con otras personas que visualicen. Digo, lo vemos todos los días en los noticieros, pero desde otra perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva de las familias de las víctimas, que finalmente tenemos otra mirada. ¿Sí? Claro, sí. Sí, es importante, creo que tocaste un tema muy importante, un punto muy importante, porque, bueno, imagino que a ustedes les sucedió, ¿no? Cuando pasa todo este vendaval de situaciones, pues llega un momento en que se sienten solos, ¿no? O sea, a pesar de estar acompañados de muchas personas, de amigos, de familiares, incluso de la misma familia, se sienten solos. Creo yo que este tipo de foros, o la idea que tú tuviste en este foro, es precisamente, pues, ser otra voz más para poder decirle a las personas, pues aquí estamos todos, ¿no? O sea, vamos en un mismo carro y estamos tratando de darle voz a estas personas, pues que desafortunadamente, porque así pasa en este país, insisto, pues se habla en el silencio, y eso yo creo que es algo bien importante, ¿no? O sea, ¿tú cómo te sentiste al momento de terminar este primer foro? Que como bien lo dijiste, lo terminaste en 3 días, y cuando las cosas se hacen de corazón, ahora bien, como bien dicen, ¿no? Salen bien, pero ¿cómo te sentiste al momento de esto? Porque pasó de ser algo personal a una situación en donde tú compartías a todas las personas que era lo que estaba pasando. ¿Cómo hiciste esa transición? ¿Cómo sobreviviste ese sentimiento? Porque me imagino que para ti fue algo muy, muy fuerte. Por supuesto, sí, fue muy fuerte porque hubo muchas emociones y una de ellas sí tuvo que ver incluso con el enojo, y no te voy a mentir, lloré mucho y estuve muy cerca de incluso decir no lo voy a hacer, pero porque era este contraste entre yo, Ingrid Aguirre, no tendría que estar haciendo un foro, no tendría que estar organizando un foro pidiendo que termine el feminicidio, porque no tendría que estar haciéndolo para conmemorar a mi hija. En ese sentido, era muy doloroso tener que estar trabajando en algo así, pero al mismo tiempo tengo un compromiso contigo, hija. ¿Sí? En ese sentido era esta balanza
que a lo mejor no la logré ver hasta después, ¿no? Esta balanza de emociones entre necesito hacerlo por ti, o sea, va por ti y por todas las que no están y por las que estamos y por las que quedamos y por las que vienen, porque estamos hablando de que vienen, no me refiero a las que vienen, me refiero a las nuevas generaciones, ¿sí? A las nuevas generaciones de mujeres. Desearía que profundamente que el caso de mi hija hubiese sido el último. Y ha sido muy fuerte darnos cuenta que no es así y que esta acción, aun cuando para nosotros pudiera ser algo muy grande, para cualquier otro que ni siquiera lo ve, puede ni siquiera existir y no, aparentemente no se está haciendo nada, pero para nosotros sí tiene un significado muy importante. Y por eso es que lo continuamos haciendo. Cuando finalizó la planeación del primer foro, lo platicábamos con nuestros amigos que estuvieron muy cerca, nos sentimos muy motivados y dijimos, sin duda esto va a continuar. O sea, va a continuar el foro, no va a ser el único, no va a ser únicamente para conmemorar el primer aniversario luctuoso, no. Es algo que tiene que hacerse el próximo y el próximo y tantas veces sea necesario lo vamos a seguir haciendo. Y quizá en adelante lo planeamos con menos tiempo de distancia, no sé, mensual o cada 6 meses, no lo sé. Eso es algo que ni siquiera tengo en este momento, pero de que lo vamos a seguir haciendo, por supuesto. La semana pasada, que platicaba con los diseñadores gráficos que nos apoyaron en la elaboración del cartel, les compartía esta esencia del cartel 1 y 2, del foro 1 y 2, en los cuales estuvimos trabajando. El primer cartel me apoyó una amiga muy querida que conoció a Ingrid siendo muy, muy pequeña. Y si gustas más adelante te los comparto, claro, para que se pueda ver esta transición de la que hablas, porque se nota incluso en lo que nosotros expresamos en el cartel. El primer cartel tiene colores y tiene expresiones muy simbólicas que representan el coraje en el que estábamos en ese momento, y no porque ahora no lo tengamos, sino que ahora ya está trabajado de una forma distinta. Claro. El segundo cartel nos apoyó una de las mejores amigas de mi hija, amiga de toda la vida, como hermana, y ella hizo un cartel hermosísimo en donde resalta la esencia de Ingrid, cuidando todo esto, bueno, los elementos de informativos y demás, pero la esencia de Ingrid estaba en ese cartel. Y este tercer cartel también tiene todos esos elementos, rescata simbólicamente la esencia de Ingrid con elementos en colores y pues una ilustración de ella misma, ¿no? De hecho, lo estoy viendo aquí. O sea, está muy bonito porque el juego de palabras, las primeras letras son Ingrid, en sí, vertical, pero las palabras que forman es informando, gritando, denunciando. Me pareció precioso eso, te lo estoy diciendo, te lo estoy leyendo ahorita y se me puso la piel chinita. Sí. Porque se me hace bien bonito esto, que esta inspiración de crear este tipo de cosas con las letras, ¿no? Y es un cartel muy bonito. Ahorita lo vamos a poner en la transmisión, obviamente, y lo vamos a poner también todos los datos. Esa es justamente la esencia del foro. Ese es el objetivo del foro. Okay. Usar el nombre de Ingrid como un acróstico en el que se manifiestan 3 acciones fundamentales, que es lo que nosotros estamos buscando lograr con estos espacios, que es informar a como una manifestación de grito. Estamos informando, pero al mismo tiempo estamos gritando como familia, como amigos, como todas las personas que nos puedan acompañar, y al mismo tiempo promoviendo la denuncia en quienes nos puedan escuchar en estos espacios, y que no sea solamente un reclamo lo que estamos compartiendo, sino que sea información basada en datos, información basada en investigación, información sustentada que pueda ser útil para cualquier persona que nos escuche y que pueda tomarla en cuenta ante una circunstancia en la que se pudiera encontrar. Quizá el activismo que pudiéramos llegar es muchísimo más y podríamos hacer más cosas, pero en este momento creo que es sumamente importante que, por ejemplo, las chicas se logren identificar, las mujeres logren identificar estos
factores de riesgo o estas situaciones, esas circunstancias en las que se encuentran vulneradas, ¿no? Como mujeres. Y de eso trató el primer foro, por ejemplo. O sea, ¿quiénes son nuestros invitados o quiénes han sido? Invitamos expertos que estén inmersos en estos temas precisamente para que puedan dar información totalmente sólida en relación al tema. Si no es nada más venir a compartir cualquier dato, sino son personas que están dentro del ámbito de la investigación o inmersas totalmente en el acompañamiento tanto de víctimas o familiares de víctimas. Lamentablemente, ¿no? Pero pues sí hay mucha gente que ya se está preparando en esos temas y que ha hecho una gran actividad acompañando a las familias. Ingrid, ¿de dónde tomas esta fuerza? Digo, yo hemos platicado pocas veces, bueno, hemos platicado varias veces, pero ha sido más que nada una cuestión de apoyo, ¿no? De mi parte hacia lo que pones. Yo me acuerdo de una ocasión que puse una noticia también sobre una situación de una chica, y tú hablabas de las cuestiones legales, ¿no? que llegan a suceder, y que obviamente, pues ahora tú estás más inmersa en esto, ¿no? Porque digo, se sabe, ¿no? O sea, pero ¿de dónde se toma esta fuerza? Porque me imagino, como dijiste tú ahorita, llegaste al año en un momento de pandemia, decidiste salir, pero internamente, entre tu familia, entre ustedes tres, debió existir una parte de esa terapia, ahora sí grupal, en donde dijeron, vamos a hacerlo. O sea, ¿de dónde se toma? ¿Cómo te reintegras a una sociedad que necesita de tu voz? Porque tú así me lo estás diciendo ahorita, es algo que tú necesitas sacar para poder ayudar a otros, pero también se convierte en algo personal, ¿no? Es como una lucha personal, no contra el sistema, porque ese prácticamente es nulo, o sea, pero es una lucha personal contra lo que acabas de decir. Mujeres que se identifiquen, que identifiquen las cosas, que identifiquen las señales, que identifiquen las situaciones. Creo yo que esa parte del activismo requiere muchísima fuerza, y una fuerza que yo admiro. Pero, ¿de dónde la tomas? ¿Cuál es la fuerza que a Ingrid le dice, vamos, hacia adelante? ¿Cómo haces eso? La fuerza la tomo de Ingrid, mi hija, y Andrea, mi hija. Ellas, sin dudar, son mi motor. Lo han sido desde el día que llegaron a mi vida como hijas. Ingrid fue quien me inició como madre y Andrea fue la otra ala que se abre en mí para poder hacerlo. Definitivamente creo que de alguna manera soy la voz de Ingrid, mi hija. Te comentaba que Ingrid Guevara también le preocupaban esos temas, como una joven de 20 años inmersa en un contexto social violento en donde los feminicidios eran pues un tema de noticias todos los días. Te estoy hablando del contexto de sus estudios universitarios del 2018-2019. Ella inició un trabajo académico en el 2018 relacionado a los feminicidios. Y justo ahí fue donde ella conoció el mapa interactivo diseñado por María Salguero, el mapa interactivo del feminicidio. Y ella lo exploramos juntas, recuerdo bien cuando lo checamos aquí en casa. Y lloró al ver las cifras.
Y alguna vez me dijo, creo que ya sé qué es lo que voy a hacer, Ma, cuando me gradúe. Si voy a ayudar a otras mujeres. Esa es la fuerza. Y sabes, creo yo, me atrevo a apuntar que ella lo está haciendo. Hace poquito pasaba yo por el viaducto de aquí de Jalapa, en donde unas chicas hicieron un mural impresionante con muchísimas figuras, palabras y muchísimas situaciones. Y me detuve en este tráfico increíble que hay en la ciudad de Jalapa. Y me quedé detenido exactamente junto al nombre de Ingrid. Y ahorita que estás diciendo todo esto, creo yo que las está ayudando. O sea, creo que esta parte, los que somos creyentes, ¿no? Creo que esta parte celestial a veces, que es muy complicada de entender, pero esta lucha y estas situaciones son las que se convierten también en esta parte fundamental de la ayuda, que a lo mejor ya no está tangible, pero que sigue avanzando. ¿Por qué te digo esto? Porque a partir de lo que sucedió, el nombre de ella aparece en todas las marchas. Es increíble que el tiempo no ha mermado el recuerdo de una joven estudiante con un futuro enorme por delante, con esta situación de pensar en el prójimo, de hacer las cosas, y que se volvió un estandarte, ¿no? Qué bonito ese tipo de situaciones, y que me parecen verdaderamente fascinantes fuera del contexto que ella se convirtió en esto. Creo que es algo muy bonito, y creo que, digo, debes sentirte tú en cierta forma, pues como dices tú, con esa fuerza de seguir siendo esa voz, ¿no? Sí, efectivamente, ha sido, pues son finalmente cuestiones muy simbólicas, todos estos espacios, el árbol de la memoria que se hizo en el viaducto, que fue algo realmente lindo de parte de esta colectiva de la Facultad de Artes, acompañados por la doctora Estela Casados. Fue un trabajo maravilloso, y nosotros tuvimos la oportunidad de estar ahí tanto para intervenir el árbol de la memoria, y posteriormente estuvimos también en la inauguración, y pues tiene esta representación pues simbólica, ¿no? De que su nombre siga sonando, de que, y de hecho en este momento no está el programa listo todavía, pero finalmente todos tenemos derecho a la memoria, y eso es justamente lo que buscamos con estos foros virtuales. Claro. ¿Sí? El hecho de que estamos haciendo como familia la lucha por la justicia, estamos buscando verdad ante el caso, pero sobre todo memoria. Y la memoria significa nombrar, recordar a nuestra persona amada, a la persona que se le fue arrebatada la vida, porque es su derecho. Entonces, en ese sentido va saber que Ingrid sigue siendo no solo mencionada en un cartel, sino es nombrada. Y en el momento en el que nosotros verbalizamos a esa persona, para nosotros sigue estando con nosotros. Particularmente, y para mí a veces es muy complicado hablar de ella en pasado. Sí, claro. Yo no puedo decir, ella era mi hija. Yo hablo de Ingrid como es mi hija, porque en ningún momento ha dejado de serlo. ¿Sí? Entonces, ella es mi hija, y ella sigue siendo alguien importante que para mí, para nosotros como familia, y nos sigue moviendo, nos sigue motivando. Ella es
junto con su hermana es un impulso fuerte para darle continuidad a esto. Lamentamos que tenga que ser de esta forma. Lamentamos que, así como el caso de Ingrid y como muchos otros, sean como circunstancias lamentables que de alguna forma empiezan a motivar el acompañamiento y otro tipo de acciones que puedan ser parte de movimientos. Es lamentable que una circunstancia tan dolorosa pueda ser pues, hilo conductor de este tipo de actividades. Pero así es y nosotros vamos a seguir haciendo pues, mientras sea posible. Este tercer foro, me comentas que todavía no hay un programa definido. ¿Va a comenzar a qué hora? A las 9 de la mañana del día viernes 3 de junio. Viernes 3 de junio va a comenzar el foro. ¿Hay alguna forma de unirse a este foro? Sí, nos van a... Bueno, te voy a contar un poco de... Cuéntame. Este foro, cómo lo estamos organizando a diferencia de los otros dos, porque creo que es muy importante. Los foros anteriores fueron organización exclusivamente de nosotros como familia, con colegas, contactamos a colegas amigos y contactamos a expertos en el tema, ¿no? Que íbamos identificando, que estuvieran en la misma frecuencia y que el espacio no representara un espacio de golpe, ni mucho menos, simple y sencillamente que se cumpliera esta parte de informar, ¿sí? Entonces, así fue como lo hicimos. Nos acompañaron en su momento peritos en antropología social, abordando el tema de la importancia de la antropología social en acompañamiento a víctimas de feminicidio. Tuvimos la compañía de la maestra Leticia Cuevas, la maestra Leticia, psicóloga. Ella nos acompañaba de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ella fue docente de mi hija y ella abordó el tema de la importancia de algunos factores psicológicos, el impacto y la influencia de la violencia simbólica sobre el tema del feminicidio. Y tuvimos también el acompañamiento de una abogada abordando cuáles son estos elementos clave para hacer la clasificación del feminicidio, tratando de mostrar un poco esta diferencia, dejando claro, porque muchas personas aún les cuesta trabajo comprender y aceptar la diferencia entre un homicidio y un feminicidio, y piensan que es únicamente una cuestión de buscar algún beneficio hacia una cuestión legal, y no, en absoluto no lo es. Sí hay características muy propias y muy específicas que están marcadas por el Código Nacional de Procedimientos Penales y están perfectamente detalladas ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido han ido los temas que estamos abordando. El segundo también nos acompañó María Salguero, que fue quien creó el mapa interactivo del feminicidio. Ella aceptó de mil amores colaborar en esta actividad. Le compartí lo que Ingrid había hecho en algún momento y cómo ella incluso la referenciaba dentro de su trabajo y participó también. Nos acompañaron de una colectiva que se llama Cihuautla de Puebla y otra abogada con perspectiva jurídica. Y así hemos ido, ¿no? Más o menos en esa línea. En este caso coincide que la fecha de fallecimiento de mi hija es el 12 de mayo. Sin embargo, nuevamente en este bucle de emociones que ocurren cerca de mayo, de los primeros, siempre que llega mayo, prácticamente, claro, el bucle de emociones pues hace lo suyo, ¿no? Sí. Simplemente no me permite conectar emoción con razón y no lograba aterrizar la idea, y también opté por darme una pausa en el sentido de que no me iba a forzar más porque ya tenía suficiente con todo lo que estaba sintiendo en ese momento. Por eso fue que no se hizo en ese momento.
no se hizo el 12 de mayo, coincide que es la graduación también de la generación de mi hija. Y asistimos a este evento, que fue un acto protocolario de entrega de diplomas allá en la UAP. Y pues eso como que reaviva, ¿no? Este compromiso de esa frase que ella me dijo alguna vez: cuando yo me gradúe, ma, ya sé lo que quiero hacer. Y simbólicamente ella se graduó ese día, en el mes de abril, se graduó su generación, y yo lo tomé como una representación, o sea, algo muy simbólico, y dije, no, esto no para, o sea, yo tengo que continuar con el foro. Y estando ahí en la universidad, pues conectamos nuevamente con las autoridades institucionales y les comenté en una charla que tuvimos con la rectora sobre esta propuesta familiar que estábamos organizando, y ellos nos dijeron, pues si ustedes nos lo permiten, nosotros podemos brindarles todo el acompañamiento y soporte, tanto en la planeación que les falte, en la difusión y por supuesto en el desarrollo. Y por eso es que este cartel trae el logo los datos de la UAP, porque finalmente pues ellos son quienes también nos están dando todo este respaldo y acompañamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede acceder? Va a ser la transmisión a través de la Dirección Institucional de Género de la UAP, y que es el dato que aparece en el cartel. Nosotros vamos a retransmitir, una vez que inicie el evento, que ellos van a hacer la transmisión, vamos a retransmitir a través de la página en Facebook, Justicia para Ingrid Arenis, que es el espacio en donde nosotros generalmente estamos haciendo difusión sobre el caso particularmente, ¿no? Esos prácticamente serían los dos espacios, y bueno, a quienes nos acompañen en su momento les pediremos que nos apoyen a difundirlo. Respecto al programa, precisamente como estamos en colaboración con la universidad, se está terminando de pulir algunos detalles, pero bueno, de inicio puedo compartir que el evento va a ser inaugurado por la rectora de la universidad, la rectora de la UAP, la doctora Lilia. Nos van a acompañar de la Facultad de Psicología, el director de la Facultad de Psicología, nos van a acompañar de una asociación civil, que es GENDES, y nos acompaña la abogada con perspectiva jurídica, Gabriela Amores, que, bueno, su nombre de abogada con perspectiva de género, pues dice mucho. Y bueno, ¿por qué nos acompaña alguien de GENDES? Porque hace ratito te mencionaba la importancia que nosotros le estamos dando en difundir y compartir información que pueda ser útil para las mujeres, pero también es necesario que se vaya haciendo involucramiento y difundiendo información que sea útil también para los varones. ¿Por qué? Porque finalmente la perspectiva de género no es exclusiva para las mujeres en cuanto a cómo la vamos a abordar. También hay un trabajo muy fuerte que se tiene que hacer con las masculinidades. La masculinidad está en crisis y lo vemos, es claro. Entonces, hace poco platicando con alguien me decía, pero entonces es que pareciera que ya cualquiera viene y mata a su pareja. ¿Por qué ocurre así? ¿Por qué está ocurriendo? Bueno, entre muchas y otras razones, porque finalmente el feminicidio es el acto de violencia más grande que puede ejercerse sobre una mujer, pues, y sabemos, es multifactorial, no puede estar, no está marcado, identificado por una sola circunstancia o razón. En general tenemos una crisis respecto a la masculinidad, porque precisamente las mujeres cada vez más se están dando cuenta, están identificando estos rasgos de violencia con mayor facilidad, y ante ello están levantando la voz y están diciendo basta. Claro. Y ante esa pérdida de control desde la perspectiva masculina, ¿sí? Entonces es donde están ocurriendo estos lamentables hechos. Y eso es por hablar, solo por hablar de una pequeña razón que podría explicarlo, ¿no?
reitero, el feminicidio es un tema completamente multifactorial y precisamente por eso es que buscamos abordar estas aristas que pueden de alguna manera brindarnos información, nutrir a cualquiera que nos escuche este día sobre estos temas, desde la perspectiva psicológica, la perspectiva jurídica, la perspectiva de la masculinidad y pues también un poco desde la colectividad de estos grupos que se dedican, porque Gendes es un grupo es una colectiva masculina, sí, es un grupo de varones. Es muy interesante el trabajo que ellos están realizando, entonces creo que vale mucho la pena. Y en Jalapa también hay. El año pasado nos acompañó el psicólogo Paco Contreras y también abordó este tema, y es increíble lo que se hace y que no se conoce o no se difunde tanto, precisamente por esto, por esta dificultad del género. A veces, no digo que sean todos igual, pero que a veces cuesta mucho trabajo asumir una acción violenta y sobre todo, no, más allá de asumirse violentos, cómo me comprometo con mi masculinidad para ya no continuar bajo esa línea, ¿no? Entonces eso es lo complicado. Y así como existe esa complicación para identificarse violento, también, aunque ya nos estamos dando cuenta sobre estos rasgos de violencia desde la perspectiva de nosotras las mujeres, cuesta mucho trabajo también asumirse como mujer violentada por todos estos cánones sociales, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que el eje central o el hilo conductor de este foro es la perspectiva de género en cada una de estas pues disciplinas, por llamarlo de alguna forma, o de estos expertos que nos van a acompañar el día viernes 3 de junio. Sí, precisamente la semana pasada hablaba yo con mi querida Carla Sánchez. Ella estuvimos platicando acerca del tema de la sororidad, precisamente, y platicábamos acerca de este tipo de situaciones, como tú bien lo estás platicando, acerca de cómo la mujer cada vez más se revela ante este tipo de actitudes, este tipo de cosas, y que desafortunadamente conllevan a violencia, precisamente porque, como bien lo dices, esta mentalidad de que se tiene que hacer lo que el hombre dice, pues está medio complicada ya todo, ¿no? Ahorita en pleno siglo XXI, ¿no? Y que, como bien dices tú, termina en una situación multifactorial terrible. Y también la impunidad. Creo yo que aquí en México el grave problema que existe y la razón de todos los problemas que existen en este país es que cualquier persona puede hacer lo que quiere y no pasa nada, ¿no? O sea, cualquier persona puede ir y dispararle y aventarle una piedra, por ejemplo, a un joven en pleno centro de la Ciudad de México, aventarle una piedra a la cabeza y no pasa nada, ¿no? O que pueden desaparecer a una chica, como el caso de Devani, por ejemplo, y no pasa nada, ¿no? Y el culpable, y se convierte en una situación, al principio tú y yo platicábamos que yo se los aplaudo, la verdad, que ustedes no quisieron como familia sacar el tema a los medios porque ya suficiente tenían con la situación como para todavía hacerlo algo masivo, ¿no? El caso de Devani, por ejemplo, se convirtió en un caso en donde le preguntaban al papá si era el padre biológico de la señorita, como si eso tuviera una relevancia importante en el caso, ¿no? O sea, las cuestiones mediáticas también se convierten a veces en factores erróneos de toda esta situación, y créeme que los que estamos detrás del micrófono y que a veces no aplaudimos muchas cosas de esta gente, nos encontramos a veces en una disyuntiva bien grande, porque pierde credibilidad un medio y pierden credibilidad todo. Nos pasa como a los políticos, la verdad, sinceramente, y eso es algo bien preocupante. Oye, Ingrid, ahorita tocaste un tema bien importante, la forma de la conciencia social. Cada 8 de marzo en este país se abre el famoso debate de si deben o no deben ser las formas. Se convierte en una situación, yo creo que desgastante
de una forma insulsa, se convierte en un debate que no tiene que ser debate, sinceramente. Creo yo que hay suficientes números para poder decir, pues no, pues esas son las únicas formas, ¿no? O sea, tú como madre, como víctima también, ¿cuál es tu mensaje a esas personas que dicen que no son las formas? Porque debe ser complicado cada 8 de marzo escuchar o leer a todas las personas decir, no deben hacer eso, no deben pintar una pared, no deben... Y que tu dolor no sea el producto de gritar cosas que a lo mejor no debes gritar, ¿no? Porque a veces son debates sin ningún tipo de resultado, pero ¿cuál es tu mensaje ante esas personas? ¿Cuál crees que sea lo correcto que les debas decir a esas personas como madre, como víctima de este tipo de situaciones? Cuéntame. Pues mira, no sé si sea algo correcto o no para precisamente enfocado hacia esas personas a las personas que no están a favor de las formas en las cuales las personas que hemos sido víctimas o somos familiares de víctimas de feminicidio o de desapariciones, o aunque no sean personas directamente relacionadas con casos así, pero simple y sencillamente son mujeres que están cansadas de ser víctimas de cualquiera de las formas de violencia. Creo que de la misma forma en la que ellos tienen todo el derecho de opinar respecto a que si son las formas o no, ante su crítica, que es muy válida y muy sustentada desde su perspectiva, también nosotros como ciudadanos y como víctimas directamente de quien se le ha arrebatado la vida, creo que es nuestro derecho. Y cada uno lo hace desde la forma en la que encuentra y considera necesita hacerlo. Yo no sabría realmente, y con toda honestidad te lo digo, yo no sabría si mi manifestación, la forma en que yo me manifiesto es correcta o no. Y no juzgo en absoluto a la persona que marcha junto de mí y que haga algo diferente a lo que yo hago. Porque no estoy en su piel, no estoy en su circunstancia. No tengo elemento alguno para poder emitir un juicio o una opinión al respecto de la forma en la que ella o él esté decidiendo expresarse. Creo que todos, absolutamente todos merecemos respeto respecto a la forma en la que decidimos. Yo te comparto la forma en la que yo me manifiesto es ir al punto de encuentro. Utilizo símbolos, el color, la mascada. Este año mandé a imprimir una playera con la imagen de mi hija, con una ilustración, una fotografía de ella. El cartel que he utilizado desde la primera marcha para levantar la voz por mi hija es un cartel que me hizo una de sus amigas, no lo hice yo, ella me lo hizo. Y es el mismo que sigo utilizando, que ya considero necesito tener uno nuevo. Pero, reitero, es una cuestión muy personal la que a mí me mueve. Entonces no sabría honestamente decirte si hay algo correcto o incorrecto ante una situación así. Creo que la conciencia social o la conciencia en este caso es a nivel personal y cuando se emite una opinión se emite desde la individualidad. Obviamente a veces se construye la opinión a través de lo que se difunde en los medios y por eso es que se convierte en una opinión pública, ¿no? Pero algo al respecto también mencionabas y voy a tomarlo también a colación, la importancia precisamente de los medios de comunicación precisamente para la construcción de esta opinión pública. Y ellos, algunos medios lo utilizan como estandarte para conseguir notas, algunos lo hacen sí con un fin
de difundir y compartir la información como tal, ¿sí? Entonces creo que también ahí en el tema de los medios de comunicación, en el tema del periodismo, hace mucha falta la perspectiva de género, y que de hecho también vamos a tener una persona que nos acompaña en el foro precisamente para hablar de este punto, periodismo con perspectiva de género, porque creo que lo tenemos enfrente, lo hemos visto como en los últimos casos, y que no han sido los únicos, ha habido antes, utilizan el caso como un estandarte para mantener una nota y dicen una cosa y dicen otra, y ese tipo de entrevistas en donde lejos de ser te permito respetar el dolor de la familia, y lejos de eso revictimizan la situación y revictimizan a la persona que ya no está, eso es más doloroso aún, y que a veces la misma familia lamentablemente ni siquiera lo logra ver en el momento, pero los que estamos afuera sí lo logramos ver. Tú bien lo decías, ¿cómo se atreven a preguntarle al papá de Devani sobre la consanguinidad? Totalmente irrelevante. Sí, como que lo preguntaron como para dar pie a algo más, no lo sé, la pregunta la vi con mucha chanfle y dije, ¿qué tiene de relevante esto? O sea, no tiene nada de relevancia. Y así hay muchas otras preguntas que pueden ir alrededor de un caso, y no ese es el objetivo, ¿no? Creo que definitivamente hay que tener claro cuál es el fin del medio de comunicación y tratar de ser muy respetuosos sobre lo que se comparte, porque eso da pie a lo que la comunidad pueda construir en relación a una situación como esta, que es el feminicidio, que es una emergencia nacional finalmente, ¿no? El número, las cifras están altísimas. Yo ya honestamente en este momento no tengo certeza si siguen siendo 11 mujeres diarias. En algún momento leía que estamos hablando de que cada 132 horas una mujer era asesinada por razones de género, específicamente en el estado de Puebla, hablando un poco del contexto en el que ocurrió, claro, el caso de mi hija. Pero a nivel nacional las cifras son totalmente lamentables, y la pandemia lo vino a incrementar, estamos de acuerdo, pero no es algo que se vea como un punto en el que va a desaparecer. Ya estamos entrando a la parte final del programa. Ingrid, hablar en México de este tipo de situaciones sin llegar a hablar de la política, creo yo que es a veces un sinsentido, que no debería ser un sinsentido. Sin embargo, tú como víctima, como madre, ¿qué piensas de un gobierno como el que vivimos ahora, que le ha dado la espalda a las mujeres de esta forma tan garrafal? ¿Qué piensas tú? ¿Cuál es tu? Porque tú eres catedrática, o sea, eres una mujer que ha creado su carrera basándose en la observación de los hechos y creando conceptos para tus alumnos. Pero ¿cuál es el concepto ahora que te dicta un gobierno que dice que es un gobierno humanista y les pone vallas a las mujeres? Dice que es un gobierno preocupado por la gente y les dice neoliberales. ¿Cuál es el sentimiento que te da este tipo de situaciones ante un gobierno que es inoperante en ese sentido? Y en muchos más, pero en ese sentido más. Te lo voy a decir en una sola palabra. Me da una sensación de abandono. Esa es la sensación que queda. Voy a retomar brevemente. Al inicio mencionaste cómo nosotros como familia, cuando lamentablemente arrebatan la vida de mi hija, nos sentimos solos, a pesar de tener a mucha gente. Y esta soledad también viene desde la parte de las instituciones procuradoras de justicia, y que finalmente están insertadas dentro del gobierno, ¿no? Que finalmente son las procuradoras de justicia y que siguen líneas gubernamentales que están establecidas para poder llevar la justicia ante un crimen como este. Nosotros no hemos despegado el dedo del renglón
no hemos descuidado en ningún momento ante la Fiscalía, y esto lo hemos hecho con el objetivo de poder mostrar y exigir a la misma Fiscalía que no nos pueden dejar, porque nosotros vamos a exigir hasta la más alta esfera lo que corresponda, porque es una cuestión de una vida. Pero simple y sencillamente nos damos cuenta que el gobierno en sí mismo no está implementando acciones propias. Dice muchas cosas de discurso, pero no hay acciones sólidas que evidencien que efectivamente haya o exista esta sincronicidad entre su discurso y entre estas acciones. No existe. Simple y sencillamente no existen. Entonces sí nos sentimos abandonados muchas veces, y ahí es donde entraron finalmente al rescate las colectivas, este acompañamiento de la colectividad, tanto como un soporte fuerte, fueron una red de apoyo sumamente importante para nosotros, pero sí nos sentimos abandonados desde esta parte gubernamental, ¿no? Sí, claro. Además, estábamos en otro estado. Para nosotros fue un poco complicado incluso todo el proceso, ¿no? Para trasladar a Ingrid y demás, porque pues eso era otro estado, el día, etcétera. Pero sí, cuesta trabajo incluso pensar en cómo le puedes pedir a una autoridad y que sean capaces de decir que ellos no son los procuradores de justicia, ¿no? Que para eso están las fiscalías. Entonces no se trata de una cuestión de yo me lavo las manos porque finalmente yo no soy el responsable, sí, pero es la persona que está al responsable de cierto nivel de gobierno como para hacerse cargo y poner a trabajar a la gente que corresponde. Sí, entonces para nosotros ha sido de alguna manera pues agotador, porque no solamente te enfrentas a la pérdida, sino te enfrentas a un proceso legal en el que tienes que estar muy pendiente y tienes que aprender sobre cuestiones legales en un tema tan complejo en el que definitivamente pues solamente quien es abogado podría estar preparado, ¿no? Pero nosotros no lo somos, nadie de nuestra familia en este momento es abogado. Tenemos una abogada en formación, por supuesto, pero todavía no está lista. Pero entonces sí, es muy complicado pensar en el gobierno como un apoyo. Finalmente para nosotros no lo... Al final de cuentas se convierte en otro problema más. Sí, por así decirlo, sí. Oye, Ingrid, antes de finalizar, te lo dije al principio, fuera del aire, yo sigo estando muy nervioso al momento de platicar contigo. Yo tengo una hija que es una mujer que lucha constantemente por los derechos de las mujeres, es una niña de 15 años que lucha, que me ha ayudado a mí a entender muchas cosas de esto de la lucha, del feminismo y todo eso, porque creo yo que el problema que tenemos los de nuestra generación es que vivimos con un chip y no queremos cambiarlo. Esa es la realidad, y creo yo que debemos cambiarlo para poder estar en onda, como decimos, con la nueva generación. Pero yo te admiro, debo decirlo, admiro tu valor, admiro la forma en cómo tú y tu familia han encontrado la fuerza para salir adelante. Hoy te veo aquí frente a mí y sigo admirando mucho tu valor, tu fortaleza, tu entereza. Sé que has tenido situaciones muy complicadas. También sé, por lo que hemos platicado en algunas ocasiones y por lo que tú has externado en las redes sociales, que no ha sido una lucha fácil. No lo debe ser. Yo no sé qué pasaría si me sucediera algo así,
pero te admiro, te agradezco que estés aquí en este lugar. Te lo vuelvo a repetir, estos micrófonos, por pequeños que sean, son para ustedes, para ti, para tu familia, porque estoy convencido, y ahorita que platicamos lo confirmo, que Ingrid se convirtió en un estandarte, que Ingrid necesitó trascender para poder hacer llegar esa luz que tenía dentro a todas las mujeres que en algún momento necesitan de ti, de su imagen, de su estandarte, para salir adelante. A veces no lo comprendemos como seres humanos, pero a veces esa es la misión también, en cierta forma, ¿no? Y entonces, te agradezco mucho que estés aquí. Están todos invitados a el tercer foro Alto el Feminicidio. Es el 3 de junio, aquí lo tengo, perdón que agacho la mirada. 3 de junio, en memoria de Ingrid Aremis Guevara Aguirre, a las 9 horas, a través de Facebook Live, en la dirección, en la DIGE, bueno, tiene DIIGE en la UAP de la Universidad allá de Puebla. Ingrid, ¿algo más que quieras agregar? ¿Algo más que tú quieras apuntar en este programa? Como te insisto, te agradezco mucho, te admiro mucho, te quiero mucho, y sé que Dios les dará esa paz que merecen y que necesitan, y que se las dará. Yo sé que se las dará. Pues nada, solo reiterarte nuevamente el agradecimiento, Edel. Efectivamente, para nosotros este proceso ha sido muy, muy complicado. Hablar del tema para nosotros es necesario, pero al mismo tiempo también es muy complicado. Claro. Te comentaba al inicio también, estaba muy nerviosa porque, bueno, esto fue muy rápido, lo planeamos muy, muy rápido. Sí, el sábado de hecho. Pero creo que es importante aprovechar este espacio, y es algo que agradezco profundamente en el alma, porque finalmente es lo que queremos, que se escuche la voz, pero no mi voz, sino que se escuche la voz de la sociedad, la voz de la mujer, la voz de la madre, la voz de la hija, porque también soy hija, la voz de la hermana. Y que de alguna forma esta acción para mí se convirtió ya como un compromiso, reitero, no solo por mi hija, es sí honrar su memoria a propósito de sus 3 años de haber trascendido, porque de hecho dentro de este mismo proceso personal ya lo estoy trabajando como una trascendencia, un momento de trascendencia, y al mismo tiempo el 3 de junio estamos celebrando la vida. ¿Por qué? Porque el 3 de junio mi hija cumpliría 24 años. El 3 de junio habría sido una fecha sumamente importante para ella como egresada de psicología, y por eso el eje central de este foro es ese: honrar la memoria y celebrar la vida de Ingrid Aremis Guevara Aguirre. Muchas gracias, Edel, por tu espacio, y pues reiterar la invitación. En cuanto tenga los datos del programa, con todo gusto te los hago llegar. Espero estén listos mañana, y si no, te puedo compartir una breve síntesis de lo que tengo para que nos apoyes difundiéndolo en tu programa. Claro que sí. Y pues los esperamos a las 9 de la mañana, el próximo viernes 3 de junio. A través del Facebook Live de la Dirección de Igualdad de Género de la UAP. Perfecto, pues Ingrid, no se hable más. A través de Permanencias Voluntarias también me tomo el atrevimiento de retransmitirlo a través de nuestras redes, de todas nuestras redes de Permanencias Voluntarias, de Sin Daños a Terceros. Creo que es importante este tipo de foros, y es importante que sigamos levantando la voz en un país
que necesita de nuestra voz, de la voz de los ciudadanos para seguir adelante. Muchas gracias. También va a estar en la retransmisión a través de la página Justicia para Ingrid Arenis. Perfecto, pues lo retransmitiremos y seguiremos levantando la voz todos los ciudadanos. Eso es lo más importante de todo esto. Muchas gracias. Nos vemos el día de mañana con mi querido Olivares y en todos los programas de permanencias voluntarias. Mi nombre es Ed López. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.